días, queridos hermanos y hermanas, amigos que nos están sintonizando en este momento. Estamos muy agradecidos a Dios una vez más por este hermoso sábado, porque tenemos la oportunidad de estudiar la palabra de Dios, de ponernos en comunión con Dios. Así que esta mañana vamos a abordar un tema muy importante, el tema acerca del Santo Sábado. Quiero invitarles, antes de empezar con el estudio de esta mañana, a que inclinemos el rostro y busquemos a Dios en oración. Oremos. Querido Dios y Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos esta mañana. Pedimos la unción de tu Espíritu Santo, para que al estudiar tu palabra, tú seas nuestro Maestro, Señor. Que tu Santo Espíritu se mueva en nuestro medio y en cada hogar, en cada persona que nos ve, en cualquier lugar del mundo, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar esta mañana acerca del sábado. ¿Por qué guardamos el sábado? ¿Por qué es necesario guardar el sábado? Quisiera iniciar con un texto que es muy conocido en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Vamos a estudiar. Yo les voy a invitar ahí donde estás, donde quiera que se encuentre, abra su Biblia. No permita que cualquier persona le diga que la Biblia lo dice. Usted compruébelo. Pause el video. Este programa quedará grabado después de estar en vivo, pero usted puede pausar el video, puede revisar en su Biblia lo que estamos diciendo, para que de alguna manera este estudio pueda ayudar a esclarecer el gran plan de Dios. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. La palabra de Dios dice así. Dice: entonces el dragón fue airado contra la mujer. Otras versiones dicen: el dragón se llenó de ira contra la mujer. Dice: y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que el dragón, el diablo, está airado contra la mujer, contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. Aquí encontramos una característica muy importante, que los hijos de Dios de este último tiempo, del resto de la descendencia, guarda los mandamientos de Dios. Esto es muy importante, porque es un punto para que nosotros podamos entender quién es el pueblo de Dios en este tiempo. Una de las características es que guarda los mandamientos de Dios. Así que, teniendo como referencia que el pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios, guarda todos los mandamientos, no nada más algunos. ¿Sabe? Para algunas personas, no matarás es pecado porque está en la ley de Dios. No robarás es pecado porque está en la ley de Dios. Pero cuando encuentran el cuarto mandamiento acerca del sábado, que dice: acuérdate del día de reposo, entonces ya no es pecado. Es importante que tengamos en mente esto. Quiero que vayamos al libro del Génesis. ¿Cuándo empezó el sábado? ¿Por qué tenemos que guardar el sábado? ¿A quién se le ocurrió guardar el sábado? Hay muchas personas que cuando hablamos de la palabra de Dios, inmediatamente cuando llegamos a la lección del sábado, ellos dicen: a ver, el sábado era para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, no es para nosotros los gentiles. Yo quiero que analicemos estos textos esta mañana en estos pocos minutos que vamos a tener, para que sea clara la idea de lo que Dios quiere para nuestra vida. En el libro de Génesis capítulo 2, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamento. Y acabó Dios en el séptimo día de su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios al séptimo día, y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Así que la Biblia dice con toda seguridad que el primero que se le ocurrió guardar el séptimo día fue el mismo Dios. Dice que fueron acabados los cielos y la tierra, y Dios bendijo ese día, lo reposó y lo santificó. Querido amigo y hermano,
¿No te parece suficiente evidencia como para seguir el ejemplo de Dios? ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios no creó el mundo en un solo día? O en 3 o en 4. Dios planeó la creación en 6 días y reposó el 7º día. De ahí, desde ese inicio, comienza el sábado, al menos para los hombres, al menos para la humanidad. Pero quiero que tengas una idea en mente. El sábado, cuando Dios lo creó, cuando Dios mismo lo reposó, Él reposó el sábado. ¿Lo reposó porque se cansó? ¿O lo reposó para darnos un ejemplo? ¿Sabe? La Biblia dice que Dios no se cansa, que no se fatiga con cansancio. Así que Él no reposó el sábado porque estaba cansado. Él lo reposó para darnos un ejemplo en la eternidad. Otra cosa muy importante que tienes que tomar en cuenta es, cuando Dios inicia con el sábado y reposa el 7º día, no había pecado. Así que no puede ser un reposo de un rito que vaya a terminar cuando Cristo muere, porque cuando Cristo muere vino a quitar el pecado. En realidad, el sábado comenzó antes de haber pecado. Piensa un momento, si Adán no hubiese pecado nunca, ¿hubiese dejado de guardar el sábado? Yo creo que no, porque el sábado es un día que comenzó antes del pecado. Otra cosa muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que cuando se dio el mandamiento del sábado y cuando se reposa por primera vez en la creación, querido amigo y hermano, no había ningún judío. Así que no puede atribuírsele el sábado a los judíos. Es obvio que cuando Dios le dio el sábado, cuando Dios llama a un pueblo, y en este caso el pueblo de Israel, Dios le dio su sábado para que se identificara con él. Eso es lo que la Biblia dice. Si Dios te llama para que tú seas su pueblo, como vimos en el principio, en el libro de Apocalipsis, donde dice que el pueblo de Dios de hoy día tiene que estar guardando los mandamientos. Dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Así que el sábado es uno de los mandamientos de Dios eternos. Hay 2 cosas que se instituyeron en la creación. Uno es el matrimonio. Tú no puedes negar que el matrimonio fue una idea de Dios antes del pecado. Pero tampoco puedes negar que el sábado es una idea de Dios antes del pecado. Así que estas 2 instituciones que iniciaron antes del pecado permanecen y permanecen para siempre. ¿Por qué Dios le dio el sábado al pueblo de Israel? En el mandamiento dice, acuérdate del sábado. Lo voy a leer porque es necesario que lo lean. En el libro del Éxodo capítulo 20, Éxodo capítulo 20 es uno de los mandamientos. Si ustedes recuerdan que los mandamientos de Dios fueron escritos con su propio dedo. Las tablas de piedra que Dios le entregó a Moisés eran una escritura escritas con el dedo de Dios. Los 10 mandamientos. Y el número 4 de la santa ley de Dios tiene que ver con el sábado. Dice el versículo 8. Acordarte has del día del sábado, dice la versión 60 que yo tengo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será sábado para Jehová tu Dios. ¿El sábado para quién es? Para Jehová tu Dios. No es el sábado para ti judío, para ti Israel, para ti gentil. El sábado es un sábado para Jehová. Mas el 7º día será sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? ¿Por qué guarda el sábado? ¿Por qué Dios manda guardar el sábado? Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar, y las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Dice que el mandamiento de guardar el sábado es
porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Así que el día sábado, que tú lo consagras a Dios, en ese momento que consagras el sábado para Dios, en ese momento estás reconociendo con todo tu corazón que Dios es el creador, que Dios es el dueño. ¿Sabe? Toda la Biblia menciona el mismo principio, que el sábado es una manera de tú ser reconocido como hijo de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Hay muchísimos textos de esto en el Antiguo Testamento. Voy a permitirme a leer unos cuantos solamente contigo. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 20. Vamos a ir en el Antiguo Testamento todavía, pero en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 20, vamos a leer en el versículo 12. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Dice la palabra de Dios así. Y es importante que notes esto, porque esto es lo que Dios dijo. Y otra cosa importante, querido amigo y hermano que me estás viendo. Dios no cambia de opinión. Dios no te dice en el principio, miren, hoy es sábado, pero después se va a volver domingo. O como han hecho los árabes, ahora es viernes. Y en diferentes días de la semana se adora a Dios. Es cierto, no hay un día especial para que podamos orar. Todos los días debes estar en comunión con Dios. Pero si Dios te pide un día en especial para que estés en comunión con Él, ¿sabes? Yo no soy nadie para decirte no. Tampoco soy nadie para decirte en esta mañana, guarda el sábado. Pero sí en tu corazón debes atesorar estas palabras que pueden cambiar tu vida. Porque ¿de qué te serviría ser cristiano toda tu vida? Y cuando seas llamado a juicio, seas encontrado falso porque desechaste la santa ley de Dios. Y que en un mundo venidero, el sábado seguirá siendo día de reposo para Jehová. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Y les di también mis sábados. Les di. ¿Qué es lo que hace Dios cuando llama a alguien? Les da el sábado. Y les di también mi sábado para que fuesen una señal. ¿Para qué es el sábado? Para que sean una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Así que el sábado se convierte en una señal. Y dice la palabra de Dios. Jehová dice, les di mis sábados. ¿De quién son los sábados? Son de Jehová. No son los sábados de los judíos. Esa expresión no se encuentra en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia vas a encontrar el sábado de los judíos. No existe. Dice el sábado de Jehová. Y dice que lo dio, dice la palabra de Dios, para que fuese una señal. Mira lo que dice el versículo 20. Capítulo 20, verso 20 del libro del profeta Ezequiel. 20, dice así. Después que en el 12 dice que les di, en el 20 dice, santifícalos, santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Así que el sábado, ¿para qué sirve? Para ser señal. Es un sello que te identifica como hijo de Dios. Así que, si tú quieres saber cuál es el sello de Dios, ya tienes la respuesta. La Biblia dice, yo les di el sábado para que sea una señal. ¿Cómo puedo saber en este mundo de religiones, en este mundo de ideas, cuál es el pueblo de Dios o qué es el sello de Dios? ¿Cómo saber que soy hijo de Dios? La Biblia te responde y te dice, yo te di el sábado para que sea una señal, para que sepas que yo soy Jehová, para que entiendas que yo soy el creador. Tú no puedes ir a Dios diciendo que estás en otro día o decir, todos los días son iguales, porque en la mente de muchas personas religiosas piensan que libertad es igual a transgresión. Para mí, todos los días son iguales. Para ti, pero no para Dios. Porque Dios te está dando un día especial. Ahora, la pregunta de preguntas. ¿Jesús guardó el sábado? Cuando Él vino a esta tierra, ¿guardó el sábado o lo desechó? Algunas personas piensan que Jesús transgredió el sábado.
Pero no encontramos en la Biblia tal cosa. Jesús dijo, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que Jesús guardó los mandamientos. Pero en cuanto al sábado, miren lo que Jesús hizo. Lucas capítulo 4, versículo 16, en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 4, versículo 16. La palabra de Dios dice así. Lucas capítulo 4, versículo 16. Y vino a Nazaret, Jesús, hablando de Jesús, nuestro Señor, el Salvador del mundo. Dice, vino a Nazaret, donde se había creado, y entró conforme a su costumbre en el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. ¿Cuál era la costumbre de Jesús? Dice que vino y entró a la sinagoga el sábado y se levantó a leer. Así que la costumbre de nuestro Señor Jesucristo era ir los sábados a su iglesia para estar en comunión con su Padre. No puedes decir, no hay un solo versículo que diga Jesús transgredió el sábado. En algunas ocasiones los judíos pensaban que Jesús lo estaba transgrediendo por la manera como él lo reposaba. Jesús quitó las cargas del sábado. Jesús enseñó al mundo cómo guardar el sábado. Y él dijo, yo soy el Señor del sábado. En el libro de San Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. En el versículo 8. Miren lo que la palabra de Dios dice. Mateo capítulo 12. Versículo 8. Por eso te digo, querido hermano y amigo, donde quiera que estés, tienes la responsabilidad de estudiar por ti mismo. Detente donde quiera que estés. Lee la Biblia. Comprueba que las cosas que te han dicho son correctas. De otra manera, hay mucha gente que va a ser reprobada cuando Jesús venga. Porque dijeron Señor, Señor. Porque echaron demonios. Porque hacían mucha oración, pero vivían transgrediendo la santa ley de Dios. En el libro de Mateo capítulo 12, dice el versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Quién es el Hijo del Hombre y qué cosa es para la humanidad? Él es el Señor del sábado. Miren, Él no es el sábado, es el Señor del sábado. Muchas personas me han dicho a mí, para mí el sábado es Cristo, en Cristo yo estoy reposando, pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que vengan a mí y pongan sus cargas sobre mí, que yo los haré descansar. Sí, descansar de los problemas, de los conflictos de la humanidad. Pero en cuanto al sábado y al día de reposo, el Señor Jesús dice que Él es el dueño. Yo soy el Señor del sábado. Él no dijo, yo soy el sábado. No, yo soy el Señor del sábado. Como cuando tú dices, yo soy el Señor de la casa. Tú no estás diciendo que tú eres la casa. Estás diciendo que eres el dueño de la casa. Así es como la palabra de Dios lo especifica. Miren, en el libro de Lucas, y yo quiero invitar a todos mis amigos que son católicos, que son cristianos sinceros, que aman a Dios. El catolicismo romano es una iglesia muy grande, mundial. Y dentro del catolicismo romano hay gente muy honesta. De hecho, hay un llamado por parte de Dios. Salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de las plagas. Porque la Biblia dice que la Virgen María, la bienaventurada Virgen María, y no tengo ningún problema para decir eso, porque era bienaventurada, ningún protestante cristiano verdadero tiene nada en contra de la Virgen. Al contrario, todos los cristianos honestos creemos que la Virgen María fue una mujer honesta, sincera, y no hay otra como ella. Porque Dios la eligió en todo el mundo para que llevara en su vientre a Jesús. Y cuando el ángel la saluda y le dice, desde hoy te van a llamar bienaventurada. Yo creo en esa palabra y yo le llamo a la Virgen bienaventurada. Porque bienaventurada quiere decir feliz. A partir de hoy, todas las generaciones te van a llamar feliz. Porque tú eres la madre de Jesús. Pero miren, la Virgen María, para sorpresa tuya y de muchos cristianos, para sorpresa de muchos católicos romanos, la Virgen María era una devota guardadora del sábado.
Hasta el último momento de su vida, la Virgen María guardó el sábado. Miren lo que la Biblia dice en Lucas capítulo 23. 23. Vamos a leer en el Nuevo Testamento, 23. Vamos a leer desde el versículo 50. Quiero que sigan la lectura. Quiero que pauses el video. Quiero que te deje el tiempo para leer lo que la palabra de Dios dice. 23, versículo 50 en adelante. Vamos a leer lo que la palabra de Dios dice. Y he aquí un varón llamado José, el cual era senador, varón bueno y justo. Estamos hablando ese día, viernes, cuando Jesús murió y ya estaba en la cruz del Calvario. ¿Se acuerdan que ya estaba muerto? Unos versículos antes dice que llegaron para quebrarle los pies, pero como lo hallaron muerto, no le quebraron las piernas. A los otros ladrones, a los dos ladrones que estaban al lado de Jesús, le quebraron las piernas para que no pudieran irse. Y ahí se quedaron. Pero Jesús ya estaba muerto. Y cuando se enteraron, José de Arimatea pidió el cuerpo. Pero dice el versículo 50 que este varón era varón justo, era bueno. El versículo 51 dice, el cual no había consentido en el consejo ni en los hechos de ellos. Era de Arimatea, ciudad de Judea, el cual también esperaba el reino de Dios. Este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña en el cual ninguno había aún sido puesto. Y era la tarde del día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Así que, ¿qué día fue sepultado Jesús? ¿Qué día fue muerto? Dice que fue muerto el viernes. El viernes. Y estaba a punto de comenzar el sábado. Ya los cuerpos estaban ahí. Había necesidad de quitarlo. Así que José de Arimatea y Nicodemo, perdón, porque era José y Nicodemo, quitaron el cuerpo y lo llevaron a enterrar, a sepultar en una peña donde nadie se había puesto ahí. Era un sepulcro nuevo. Pero hay un detalle que necesitamos ver. Dice en el versículo 55, y las mujeres que con él habían venido desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Las mujeres siguieron a José y siguieron también a Nicodemo hasta el sepulcro y vieron cómo fue puesto su cuerpo, cómo fue dejado en la tumba. El versículo 56 dice, y vueltas, las mujeres, vueltas, prepararon drogas aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Estas mujeres, santas mujeres, vieron cómo fue puesto el cuerpo el viernes y regresaron, compraron especies aromáticas, hicieron todo lo que se necesita para embalsamar un cuerpo. Pero saben, eran tan importantes el sábado que no fueron a ungir el cuerpo de Jesús el sábado. Empezó el sábado y ellas se quedaron en su casa y fueron al sepulcro hasta el primer día de la semana, el domingo temprano. ¿Te das cuenta? ¿Quiénes eran estas mujeres que fueron con Jesús? ¿Quiénes eran? Las que estaban el día de la crucifixión junto a la cruz. ¿Quiénes eran? Voy a permitir que la Biblia nos diga quiénes eran estas santas mujeres. En el libro de Juan, capítulo 19, verso 25. Más adelante, Juan, capítulo 19, Juan 19, versículo 25, dice la palabra de Dios así, y estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Así que las mujeres que estaban con Jesús el día de su crucifixión era su madre, María Magdalena y María la mujer de Cleofas. Las tres Marías estaban junto a la tumba y vieron cómo fue puesto el cuerpo de Jesús en la tumba, y ellas regresaron, descansaron el sábado conforme al mandamiento. Pregunta, querido hermano y amigo que me estás viendo, si el sábado fue abolido en la cruz,
¿La Virgen no entendía eso? ¿Será que la Virgen no entendía el propósito de Dios? No, yo creo que sí lo entendía. Yo creo que ella sabía que Jesús había muerto y que era el Redentor del mundo, pero que los mandamientos de Dios seguían estando en vigencia desde antes de la muerte, después de la muerte, y seguirían así para siempre. ¿Por qué te digo esto? Porque es posible que tú digas, pero los discípulos no guardaron el sábado. Yo quiero darte una mala noticia, si esa es tu forma de pensar. Los apóstoles guardaron el sábado. Y lo vamos a ver esta mañana. Voy a ser breve porque por asunto del tiempo. Pero en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que vamos a ir rápidamente al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Vamos a iniciar. Miren ustedes lo que la palabra de Dios dice. Hechos 13. Voy a leer en el versículo 14. Hablando del apóstol Pablo y Bernabé cuando llegaron a Antioquía. Dice así. Voy a leer el 13. Y partido de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Entonces Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Y ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Y entrando en la sinagoga un día de sábado, se sentaron. Note, Pablo no entró a enseñar, sino que le agarró el sábado y se metió a la sinagoga y se sentó. Y esperó el servicio. Y después del servicio entonces él habló, pero esperó que el sábado llegara. En el versículo 42 del mismo capítulo 13, verso 42, dice así. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Así que Pablo esperaba que llegaran los sábados y los sábados enseñaba la palabra de Dios. Puede ser que tú digas, bueno, Pablo aprovechaba que la gente estaba reunida para enseñarle los sábados. Pero quiero que estudies la palabra de Dios, que lea los textos, porque esa no es la idea que la Biblia trae. Ya vimos que la Virgen María dice que guardó el mandamiento, el sábado conforme al mandamiento. Y cabe señalar que Lucas es un libro escrito por el año 68-70 de nuestra era. Es decir, el comentario de Lucas de algo que sucedió 40 años atrás, para Lucas dice, ella estaba conforme al mandamiento. Lucas hubiese podido decir, ella no entendía el mandamiento. Pero en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 12, 16-12, de los Hechos de los Apóstoles, dice así. Y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día sábado, salimos a la puerta junto al río, donde acostumbrábamos a hacer la oración, y nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían juntado. Dice que en Filipos, Pablo no fue a una sinagoga. Así que es un error pensar. No, es que Pablo aprovechaba que la sinagoga estaba abierta y entonces enseñaba los sábados. Aquí dice que Pablo salió y dice que llevó a las personas junto al río. Y entonces se hincaron, se arrodillaron y empezaron a orar y a estudiar la palabra de Dios. ¿En qué día? En el día sábado. Eso es lo que la palabra de Dios dice. No podemos sacar de contexto la palabra de Dios y decir, bueno, Pablo aprovechaba la reunión de los sábados y enseñaba. Eso no dice la palabra de Dios. Eso es lo que algunas personas hacen que diga la Biblia. La Biblia dice que Pablo juntaba a las personas y el sábado, no en la sinagoga, sino en el río, allá en la naturaleza, iba y adoraba a Dios. Mire lo que dice también el capítulo 17, versículo 1. Dice así. Dice, y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados debatió con ellos de las Escrituras. Por 3 sábados. Esperaba que llegaran los sábados y entonces estudiaba la palabra de Dios. Todos los textos que tenemos aquí, queridos amigos y hermanos, hablan de la misma situación. Dice en el versículo 4 del capítulo 18. Y razonaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Judíos y griegos.
a todos persuadía por medio de la palabra de Dios. Yo quiero terminar en esta mañana. Querido hermano y amigo, tú tienes el sueño, el deseo de ir con Cristo por la eternidad. Yo también. Yo quiero que todo esto que está pasando se termine. Yo quiero que Jesús venga y establezca su reino eterno. Y que nos encontremos algún día en la patria celestial. Todos tenemos ese sueño. Muchos evangélicos cristianos sueñan con ese momento. Yo también quiero y espero y anhelo el retorno de Jesús para que se establezca el nuevo reino. Dice la Biblia que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Quiero leerte ese texto. Voy a terminar con dos textos más. En el libro del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. No quiero que abandonemos el tema del sábado. Pero en el libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice así. En el versículo 10 dice, 3:10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y el versículo 13, bien, que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Dice que los cielos que ahora están, todos los elementos van a ser destruidos y deshechos. Pero dice el versículo 13, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. ¿Tú quieres estar ahí? Yo quiero estar en el cielo nuevo y en la tierra nueva y vivir con Cristo por toda la eternidad. Todos anhelamos esto. Pero quiero decirte una cosa. Cuando llegues al cielo nuevo y a la tierra nueva con Cristo, te vas a encontrar que se va a seguir guardando el sábado. ¿Y entonces qué harás? Le dirás a Dios, Señor, nosotros íbamos al templo los domingos. Nosotros estamos acostumbrados a orar en otro día. Miren lo que dice el profeta Isaías, y con esto vamos a terminar. En el libro de Isaías, capítulo 66. Isaías 66, versículos 22 y 23. Isaías 66. La palabra de Dios dice, este es un texto, el último de los versículos del profeta Isaías. Dice, capítulo 66, versículo 22. Lee por favor, paso a paso, versículo por versículo, palabra por palabra, para que no te sorprendas en el día cuando Dios te llame a juicio. Versículo 22 dice, porque como en los cielos nuevos y en la nueva tierra que yo hago, ¿ya empezó el cielo nuevo? No. ¿Ya empezó la tierra nueva? No, es algo que está en el futuro. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Cuándo irán a adorar? De mes en mes y de sábado en sábado. Es posible que tu Biblia diga de día de reposo en día de reposo. Pon atención en la palabra reposo y hay un puntito arriba. Busca al pie de tu página y vas a encontrar que dice, aquí equivale a sábado. Será de mes en mes y de sábado en sábado que en la tierra nueva irás a encontrarte con tu Creador. Ojalá que esta mañana haga la decisión más sabia de tu vida, seguir los principios que Jehová ha dejado, que nuestro Dios ha establecido eternamente y para siempre, y que el día cuando llegues a la patria celestial y entres por las puertas de la ciudad y te den a heredar el cielo nuevo y la tierra nueva, puedas seguir guardando el sábado, pero ahora encontrándote con el Señor y dueño del sábado, que es el Señor Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios haga resplandecer su luz sobre ti y te ayude a tomar la mejor decisión de tu vida. Dios te guarde.